Buenas noches. Bueno, a ver, Rusia y Estados Unidos, se ha hablado muchísimo de ellos en estos tiempos y sobre todo en esta semana, cuando comenzó esta Operación Libertad. ¿Cuál es el rol real y los intereses que mueven a ambos países, Inés? Bueno, los intereses, yo te diría que lo que hay en el medio entre Rusia y Estados Unidos hoy es un poco un retroceso a la Guerra Fría de los años soviéticos y hasta fines de los 80. ¿Por qué? Obviamente que ambos tienen intereses muy marcados en Venezuela. Los dos, lo que vos le preguntás a cualquiera, dicen petróleo. Claro. Sí, los dos tienen intereses en petróleo. Estados Unidos le compra, claro. O bueno, ya no, porque aplicó las sanciones, le compraba petróleo a Venezuela. Y Rusia explota varios pozos petroleros en Venezuela e invirtió varios miles de millones de dólares, se calcula unos 9.000 millones de dólares en préstamos a PDVSA, al gobierno venezolano para la explotación petrolera. De esos Entonces, campos. Hay un evidente, digamos, una evidente raíz comercial, sí, el petróleo que mueve todo. Bueno, acá también una pequeña parte mueve. Yo te diría que lo que hay detrás verdaderamente de la injerencia de Estados Unidos y Rusia acá es mucho de la Guerra Fría. Mirá, ¿y por qué? ¿Por qué? Estados Unidos, más que Guerra Fría, te diría que habría que retrotraerse al siglo XIX con la doctrina Monroe, que es básicamente que Estados Unidos, así, hablando pronto, no quería que nadie se metiera en su patio trasero, su patio interno trasero. Y Venezuela está bien cerquita de Estados Unidos. Es un país en el cual siempre tuvo muchos intereses. Por el otro lado, la mentalidad de la Guerra Fría yo la adjudicaría más a Vladimir Putin. Entonces, ¿sabés? Vladimir Putin fue funcionario de la KGB durante la Guerra Fría, durante el fin de la Guerra Fría, estuvo estacionado en Alemania, fue un alto funcionario. Y quedó con una concepción bastante soviética de lo que debía ser la influencia rusa en el mundo, que él cree que debe ser tan expandida y profunda como lo era en la Guerra Fría, a pesar de que la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de ayer. Entonces. En aquel momento la Unión Soviética, si bien tenía una economía muy menor a la norteamericana, no era lo que es hoy comparativamente. Hoy la economía rusa es 10 veces menor que la economía norteamericana, por lo menos 10 veces menor. Imagínate, para una mentalidad de Vladimir Putin, eso es una espina en el corazón. Enorme. Y hay otro dato de la historia mucho más reciente, te llevo a 2014, y está justo cerquita de Rusia. Se llama Crimea, se llama Ucrania. Ahí está. En 2014, Rusia avanzó y anexó Crimea, un territorio que, según Rusia, le pertenece históricamente y según Ucrania le pertenece a ellos por una cuestión territorial. Claro, están aquí en la estamos. Exactamente. Ahí Crimea Crimea y está por Ucrania. abajo, exacto. Occidente reaccionó inmediatamente. En ese momento era Obama el que estaba al mando de Estados Unidos. Reaccionó inmediatamente, conducido obviamente por Estados Unidos, y le dijo, esto de andar anexando países, este comportamiento tan propio de la Unión Soviética, no tiene que volver a suceder. ¿Qué hizo entonces? No solo lo cercó diplomáticamente y lo aisló enormemente a Vladimir Putin y al Kremlin y a Rusia, sino que le aplicó unas sanciones que en ese momento, sumadas a que había empezado a caer el precio del dólar, del petróleo, del petróleo, estoy con la camisa argentina, asfixiaron por completo la economía rusa. Y eso le costó enorme popularidad a Putin. Bien, Putin nunca se olvidó de Crimea. Nunca se olvidó de lo que sucedió en Ucrania y hoy se lo está haciendo pagar en Venezuela. ¿Cómo? No ataca directamente a Estados Unidos, no va y le dice, creemos una brecha diplomática que nos lleve verdaderamente al borde de una guerra, porque sabe que no puede confrontar con Estados Unidos. Es decir, su principal objetivo hoy en Venezuela es molestar a Estados Unidos. Efectivamente, y ese es el principal. El segundo, obviamente, en proteger sus intereses económicos, que son enormes, pero tampoco son gigantescos, como por ejemplo los de China, que son unos 60.000 millones de dólares que le debe el gobierno venezolano a China. Comparado con los 8.000 que le debe a Moscú, no es tanto. ¿No? Bien, es eso, y fundamentalmente usar a Maduro como moneda de cambio en la negociación con Estados Unidos. ¿Y por qué? Y ahora vas a ver que hay otros países acá.
Rusia no ataca directamente a Estados Unidos porque sabe que no puede confrontar ni diplomáticamente, porque Estados Unidos tiene un bloque diplomático gigantesco, aún cuando su popularidad decae en el mundo, ni económicamente, ni militarmente. Sí. El grado de desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas norteamericanas es infinitamente mayor que el ruso. Bien. Entonces, ¿qué hace? Lo ataca por los flancos. Lo ataca en aquellos lugares donde sabe que Estados Unidos era, hasta hace muy poco, muy influyente. Bien, donde tiene sus intereses. Te llevo lejos, te llevo a Corea del Norte. Corea del Norte. ¿Por qué Corea del Norte? Corea del Norte después de los 50, 60, se empezó a alejar de la Unión Soviética y se acercó a China. Bien, eso con Kim Jong-un, esa cercanía con China se fue apartando para acercarse a quién, a Donald Trump. Claro. Pero la última cumbre fue pésimo. Fue un fracaso, básicamente. Entonces, ¿qué hizo Kim Jong-un? Se acercó con el presidente Putin, que sabe que molesta mucho a Estados Unidos. Entonces, ahí tenés primer flanco que ataca a Putin para dañar Corea del Norte. Segundo flanco, África. África fue históricamente una colonia de Europa. Y donde Estados Unidos tenía muchísimos intereses de energía, sobre todo. ¿Dónde está ahora poniendo sus ojos en dos temas fundamentales? Energía y armas. Putin, África. Está creo que de un año, el otro de 2016 a 2017, el comercio entre África y Rusia subió un 30%. Bueno, clarísimo. Hoy es el mayor proveedor de armas a África. Y específicamente Argelia, Uganda, Zimbabue, Congo. Entonces, sí, ahí ¿por qué pusimos varios países? Sí. Porque, por ejemplo, a Zimbabue le da energía. A Uganda le vende armas. Sí. Con Argelia tiene una especie de alianza política con el viejo régimen de Bouteflika que acaba de caer. Sí. En todos lados crea interés. un lazo diferente. Y así que va haciendo. Le va recortando influencia a Estados Unidos donde más le duele, que es la influencia global. Bien, llegamos a América Latina, no tenía esa influencia aún. Sí, la tenía con Cuba, pero Cuba no es lo que es Venezuela. Cuba no tiene las primeras reservas petroleras del mundo. Claro, tal cual. Entonces, ahí va. ¿Y cuál es el final, el juego final de Putin? No es Maduro, no es proteger a Maduro, sus 8.000 millones de dólares, las armas que le vendió, no. Es que Donald Trump vaya a la mesa de negociaciones con Vladimir Putin, que hizo que de hecho se juntaron. Hablaron una hora y media y hablaron de dos temas fundamentales: Corea del Norte y Venezuela. Y también del reporte Mueller. Eso, si querés, lo hablamos otra vez. Pero mira, principalmente Corea del Norte y Venezuela. Y al atraerlo, ¿qué? Lograr que levanten las sanciones que asfixian a la economía rusa por Ucrania. Es decir, es básicamente una moneda de cambio. Es una moneda de cambio. Yo te diría que hoy Maduro para Putin es una moneda de cambio. A mí Venezuela en realidad no me importa nada, pero y yo te diría que puedo presionarte por ahí. Por eso, y si querés vamos, ya dejamos la geopolítica y volvemos a qué pueden haber hablado. No hubo muchas novedades sobre en qué consistió la conversación. Pero se especuló mucho, Trump le insistió en que haya una transición política. Yo te digo que Putin, es probable que si él negocia con Estados Unidos que haya elecciones, que Maduro lo deje caer y listo. Se va realmente en el avión. Pero que Estados Unidos le garantice que van a respetar sus negocios en Venezuela y empezar a ceder con las sanciones por Ucrania. Clarísima, Iné. Un placer, como siempre. Gracias, Elio. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí porque a la vuelta estaremos junto a la directora de Chequeado, Laura Sommer. Vamos a chequear el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Ya venimos